buenos días a todos, espero que estén muy bien en sus casitas. Bienvenidos a una nueva clase dirigida para el adulto mayor. Recuerden, están todos invitados a seguir las clases, así que si ustedes tienen algún amigo por ahí que no participe del grupo, igual pásenle el dato para que vea nuestras clases por todas nuestras plataformas digitales acá del Departamento de Deportes de la Comuna de Quillón. Puede buscarnos en YouTube como Deportes Quillón y ahí puede acceder a todas las clases que están guardadas, desde adulto mayor hasta yoga, baile entretenido, clases de gap, clases de entrenamiento funcional. Hay de un cuanto hay, así que también usted que está ahí viendo nuestras clases, usted adulto mayor que está viendo nuestras clases, infórmele también a su hijo, a su hija que también a lo mejor tiene ganas de entrenar y no sabe dónde ni cómo. Acá también puede hacerlo. También por las pantallas del canal 5 de Quillón también se transmiten martes y jueves a las 10 de la mañana y después ya también hacen algunas repeticiones durante la tarde. Pero nuestras clases por lo general se estrenan en el YouTube, en el canal de YouTube de Deportes Quillón, martes y jueves. También ustedes pueden repetir las clases todas las veces que quieran, que es lo ideal, que todos los días se ejerciten diferente. Como ya sabrán, vamos en la clase 63, así que hay 63 clases para atrás para que ustedes vayan ejercitándose todos los días. Aparte, les repito, les recalco, tratamos de hacer, por ejemplo, la primera parte muy similar siempre, la movilidad articular. ¿Para qué? No para hacerla aburrida ni repetitiva, sino que para que ustedes se las aprendan y cuando no haya clase las puedan repetir en sus casas, también las puedan hacer todos los días. Me levanto, me estiro, no sé, respiro un poquito, me incorporo y después realizo movilidades articulares para comenzar el día de mejor forma. Háganlo, de verdad les va a servir mucho. Al correr el tiempo se van a dar dando cuenta que posiblemente a lo mejor no van a sentir un cambio, que van a estar mucho mejor, pero sí va a ayudarlos a mantener su condición actual, que ya ustedes lo saben, que al correr el tiempo uno va disminuyendo sus capacidades y esto les va a ayudar ¿para qué? Para ir manteniéndose, ¿ya? Y si ustedes son más constantes, para ir mejorando aún. Ahora sí comenzamos con la clase del día de hoy. Primero, como siempre, movilidad articular, vayan aprendiéndosela. Después seguimos con la activación y después nos vamos a trabajar un poquito de fuerza. Con banda elástica vamos a trabajar hoy día. Así que después, ustedes saben, yo les doy un tiempito para que vayan a buscar sus implementos. Vayan a buscar su banda elástica, la camiseta de panty, una panty media que tengan por ahí. Así que todo sirve. Y si no tienen implementos, muévanse. No les va a perjudicar. Todo va a ser un beneficio. Comenzamos, vamos. Cuellito en U. Como si fuese un péndulo el cuellito, la cabeza. Vamos, mueve la cabecita de un lado al otro. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes. Vamos, después de este movimiento, acuérdense la cabeza, pueden realizarlo en cualquier orden. Vista al frente y acercamos la orejita al hombro. La orejita baja hacia el hombro, no el hombro sube hacia la oreja. Ya, así que eso tienen que tener presente de hacer bien el ejercicio. No estar subiendo, sino que la cabeza solita, dejarla caer con el peso que tiene, a que se acerque hacia el hombro. Cada uno a su ritmo. Inhale y exhale. Tómese todo el tiempo del mundo para realizar la movilidad articular. Vamos, vista al frente. Y ese por su nariz, por su mentón también puede ser. Hacer que la barbilla o la nariz lleve hacia un lado. La nariz nos acerca al hombro, sí, porque si no vamos a tender a ¿qué? A bajar la vista y no es lo que queremos. Vista al frente, giro hacia un lado, giro hacia el otro. Por eso Leo se concentra a lo mejor en la barbilla. Que la perita vaya hacia el hombro, pero no hacia abajo, sino que siempre recto. Vista al frente, mirada hacia arriba. Cabeza derechita. No vista hacia abajo. La vista va recto, va hacia adelante, se mueve en todas las direcciones, pero hacia adelante, siempre mirando hacia el frente. Si mi cabeza está mirando hacia allá, mi vista está mirando al frente. Vamos hacia el frente, hacia allá está mirando. Entonces la vista sigue el movimiento de la cabeza.
Vamos, última. Vista al frente, voy. Vista al cielo. Vista al piso. Y también la cabeza acompaña el movimiento. Vamos, vista al frente, hombritos, siempre hacemos. Los dos atrás o los dos adelante. Ahora vamos a hacer 1 y 1. Ustedes pueden hacer, lo importante es ir en orden la articulación, empezar de arriba hacia abajo. A lo mejor si nosotros siempre hacemos juntos hacia atrás o juntos hacia adelante, da lo mismo si ustedes hacen 1 y 1. O si empiezan hacia atrás y yo empiezo hacia adelante, da igual. Son cambios que vamos haciendo solamente para dar diferentes estímulos a la articulación, pero y a ustedes también. Pero no influye nada más. Vamos, hacia atrás uno y el otro. Vamos, mismo movimiento, hacia adelante, 1 y 1. Vamos, concéntrese en su cuerpo. Piensen usted, concéntrese en sus hombros, lleve ahí su pensamiento. Y se concentra en uno, luego en el otro. Yo hago también este ejercicio, por eso de repente el ejercicio de concentrarme en lo que estoy haciendo. Por eso de repente llevo la vista al centro y me concentro. Los que han estado aquí grabando saben que nosotros tenemos al frente las cámaras, las personas que nos ayudan a llevar hacia ustedes estas clases. Hay un monitor, hay luz, entonces yo me concentro y miro hacia abajo. Y ahí pienso en mi hombro, en realizar el movimiento lo mejor posible que yo lo esté sintiendo en ese momento. ¿Ya? Así que ustedes también háganlo así. Además ustedes saben que yo les estoy hablando durante toda la clase, entonces no se van a perder porque siempre les voy avisando. Cambiamos, vamos, cambiamos. Bracitos estirados, flexión y extensión de codo. Si ustedes son ahí Mateo y están siempre en las clases, y a lo mejor no va a ser necesario que estén tan pendientes de la tele o del teléfono, donde ustedes puedan ver nuestras clases y ya sepan que si yo les digo seguimos bajando, que viene ahora el codo, y saben que este es el movimiento que hacemos del codo, lo van a poder seguir fácilmente y se lo van a ir aprendiendo también, y pues cada vez va a ir siendo más fácil realizar cada movimiento y se van a dar cuenta que cada vez es más fácil. Levantan los brazos, flectan las rodillas, levantan las piernas. Cambiamos. Eso es lo que nosotros queremos lograr con todo esto. No solamente la diversión, también es muy importante mantener el contacto, aunque sea a través de una pantalla. Pero es muy importante también mantener el contacto entre nosotros. Ustedes tienen sus grupos de WhatsApp y ahí también se están en contacto ustedes, se llaman, a mí eso me encanta. Pero también es importante trabajar el cuerpo. Somos cuerpo y alma nosotros. Hay que trabajar las dos partes. Vamos, después del codito, ¿qué articulación vendrá más abajo? Las muñecas, ¿cierto? Vamos y giramos nuestras muñequitas. Primero movimiento circular hacia adentro. Mantengan el movimiento circular hacia adentro. Y ahora nos vamos hacia afuera. Vamos, mueva. Acuérdese, los coditos van ahí pegaditos al cuerpo, se quita del cuerpo para evitar que el movimiento sea. Y al final la muñeca la dejemos sin hacer nada, porque vamos concentrando en nuestra muñeca. Por eso mejor pegamos los brazos al cuerpo y ahí los anulamos completamente y nos enfocamos solamente en nuestra muñeca. Grande, bien grande. Acuérdese, no es necesario que esté con las manos arriba, puede estar con las manitos acá abajo y descansar los brazos un poco. Yo lo hago arriba para que ustedes puedan verlo bien.
ahí por lo general sobre mi polera para que se vea mejor. Movamos los deditos. Vaya soltando, soltando. Uno por uno, uno por uno. Suelte nuevamente, vamos, vamos, cambie de movimiento rápidamente. Dedito a dedito. Ahora, suelte como si estuviese tocando el piano ahí. Uno por uno, uno por uno, uno por uno. Rápida la transición de un movimiento al otro. Vamos ahora, uno por uno. Piano. No deje el pulgar afuera. Dedito a dedito, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Eso, que sea rápida la transición de un movimiento al otro. Vamos, pianito, pianito. El otro, uno por uno, uno por uno. ¿Qué movimiento vendrá ahora? ¿Qué articulación tendremos que trabajar ahora? Nuestra cadera, ¿cierto? Ahora sí separamos. Importantísimo tener una cadera en óptimas condiciones. Nos hace el desplazamiento mucho más fácil, más rápido, más seguro. Yo ya les he explicado muchas veces porque cuando vamos caminando nos hace dar un paso más largo, más seguro también, como les decía, firme, no tan endeble podría ser, no tan frágil. Vamos al otro lado. Mueva, 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 mueva de un lado al otro. Cada uno a su ritmo. Lo importante es que traten de hacerlo lo más grande posible ese movimiento. Bien grande, bien grande. Vamos ahí aceitando esa articulación de la cadera. Hay personas en el grupo, ustedes saben que caminan muy rápido, hay otras que caminan muy lento. Hay otras que al caminar levantan un poquito más los pies, hay otras que levantan un poquito menos. Los que levantan un poquito menos los pies están más propensos a sufrir caídas. Vamos, adelante y atrás. De verdad yo quiero hacer que ustedes se esfuercen, que realicen las clases, que se ejerciten. Es muy importante el remedio, como yo les decía el otro día, el remedio no farmacológico más efectivo que hay. Nos sirve para todo, para el cuerpo y para el alma. Vamos, última. Vuelvo, seguimos con la rodilla. Vamos, flexión y extensión de rodilla. Acuérdense que si usted está sentadito no puede deflectar y extender la rodilla también. Ya, está sentadito en la silla. Y nos vamos hacia un lado. Vamos al otro. Vamos. Punta, o sea, no punta de pie. Deditos de los pies apoyados en el piso. Como quien dice en esta posición. No sé si se alcanza a ver. Ahí, pero no con la punta del pie. Creo que ahí los pies, los deditos apoyados en el piso. Y ahí hacemos el círculo. Señor director, ¿se pueden ver los pies mejor? Ahí vamos a ver. Para que ustedes vean bien cuál es la diferencia, porque yo siempre que les digo, hagamos este ejercicio, yo sé que la mayoría pone la punta de pie. Ya, ¿qué hacer? No poner la punta de pie. ¿Qué? Ahí, los deditos apoyados. Entonces, cuando ustedes hacen la circunferencia, no despego los deditos del piso. Y así se pasa, cuando yo hago el círculo, paso a mover todos los huesitos chiquititos que están ahí, que componen la articulación ahí de los deditos del pie. Porque si giro, claro, el tobillo se gira, se mueve la articulación del tobillo, pero yo también que quiero estimular la punta de los pies, los deditos de los pies que están ahí también muy abandonados y forman parte de mi cuerpo también.
hacia un lado, ahora hacia el otro. Con fuerza hacia abajo. Presiono el pie hacia abajo con fuerza, dejo caer la fuerza de mi, o sea, el peso de mi cuerpo ahí sobre los dos pies. Y ahí cambiamos de pie ahora. Ahí ven, apoyé a puntita de, o sea, los deditos de los pies. Vamos. Uno siempre dice apoye la puntita del pie, pero cuando yo ahora les diga que apoye la puntita del pie, ustedes ya van a saber que tienen que apoyar los deditos de los pies en el piso. Vamos a dedicar una clase igual a la movilidad del pie al otro lado. Hace tiempo que no lo trabajamos. Así que se van a preparar un día de esto, lo van a gastar en la casita. Entonces, ya no estamos en invierno, entonces es más fácil sacarse los zapatos. Ya, volvemos arriba, vamos. Y ahora sí nos empezamos a mover un poquito más con la activación y brazos bien grandes. Marchando en el puesto. Ahora ampliamos el rango de movimiento. Estamos con los hombros ahí cortitos hacia adelante y atrás. Y ahora vamos bien grande, lo más grande que usted pueda. Acuérdese que sí. Trate de no involucrar la articulación del codo. ¿Por qué? Porque si estamos, yo lo estoy haciendo grande, si se dan cuenta, mis codos no se flectan como si fuese un palo rígido. Mi brazo. Estoy ahí. Lo voy a hacer sin marcha. Que ustedes sigan marchando mientras yo les voy explicando. Voy ahí bien grande. Entonces, ¿qué pasa? La articulación del hombro es la encargada de hacer todo el recorrido del brazo. Se realiza el brazo. A mí yo lo he visto, pero eso les digo. Para tratar de ampliar el rango, meten el brazo, flectan el codo. Pero no. Solamente hombro. Si yo a lo mejor tengo un rango grande, amplio, puedo dibujar bien un círculo ahí dibujo. Y a lo mejor yo no puedo tanto. A lo mejor sí puedo dibujar el círculo más chiquitito. Y eso es lo que yo quiero que hagan ustedes. A su ritmo. De condición, de acuerdo a su movilidad articular. Yo les digo acá, lo grande, pero ustedes lo ven qué tan grande lo hacen. Manito en la cintura. Vamos de un lado al otro. Y ahora ¿qué? Sacamos el codo adelante. Y giramos un poquito el tronco, sacamos hombro y sacamos codo. Gira el tronco. Suba. Quedó. Vamos, abro, junto. Junte y abra. Trate de no bajar los codos. Trate de no estar aquí. Trate de salir de su zona de confort, de su zona de comodidad. Suba esos codos, suba esos brazos. Y abre y cierra. Vamos, quedo aquí. Piernas separadas. Y subo. Vuelvo. Subo. Vuelvo. Subo. Vuelvo. Se inclina un poquito el tronco. Levanto lo más que pueda ese brazo. Inclina el tronco hacia el costado y vuelvo. Ahí se ve súper bien. Vamos hacia un lado. Vuelvo. Y ahora sí empezamos con nuestro baile.
Vamos, palmitas, que suene. Con manito. Y movemos la cintura porque ya la soltamos, ¿cierto? Al otro lado ahora. Y va todo suavecito. ¿Y qué pasa? Tranqui. Tranqui. Un poquito más arriba. Tranqui. Ahora sí, pónganle un poquito más de color. La otra. Y una vueltita. Prepárese, nos vamos 4. 1, 2, 3, 4. 1. Estire bien esos brazos. 1, 2, 3, 4. Adelante, derecha. Cambio de pie. Izquierda, vamos adelante y atrás. Y brazo. Lentito. Un poquito más arriba ese brazo. Vamos, póngale más energía al cuento. Ahora sí. Más rápido. Prepare esa vuelta. Nos vamos 4 al lado. 1, 2, 3, 4. Cuente en su casa también para que no se pierda. Estire ese brazo adelante. Pie derecho. Bien, póngale cadera también. Cambio pie. Con brazo. Cambio de pie. Vamos, esos bracitos. Estamos lentos todavía, tranqui. Apuro. Ahora sí vamos. El otro. La vuelta. Volvemos, vamos. Cuente, cuente. 1, 2, 3, 4. Derecho delante. Baile, baile con ganas. Cambio pie. Tome agüita. Vamos, palma. Marcha, marcha. Dos y dos. Cambio de pie. Yo les hago el paso largo para que ustedes vean la diferencia, que el pie va adelante y atrás. Pero si usted no puede, lo hace cortito. Arriba. Arriba. Abajo. Subo. Bajo.
Si le cuesta hacer arriba y abajo, mantenga ahí arriba las palmas nomás. Vamos. Cambio. Prepare esos brazos. Arriba. Bajo. Suelte esos hombros. Suba, suba. Bajo. Arriba, siga. Bajo. Últimas dos. Bajo. Cambiamos. Si quiere tomar agüita, si no seguimos. Vamos, mueva, mueva, lado a lado. Cuatro al lado. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Cuatro. Estira el brazo. Arriba. Dos. Y subo. Suave. Estira el brazo arriba. Vamos, acostúmbrese a subir esos brazos lo más. Venga. 4. 1, 2, 3, 4. Si puede, sepárelo. Y vuelve. 1, 2, 3, 4. Ese es el paso que yo quiero que hagan. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Pero si no, estás en el puesto. Salgo adelante. Subo. Vamos, 1, 2, 3, 4. Yo sé que algunos pueden. Separe, 1, 2, 3. Vuelvo. Póngale un brazo. 3. Arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Cuente en su casa para que no se pierda. Póngale brazo y si quiere. 4, 1, 2, 3, 4. Bien. Aplauso para ustedes. Ahora sí, descanse.
tome aire, vaya a buscar plástica o lo que usted ocupe y una silla. Yo aquí tengo la mía. Hoy día cambié la silla porque yo les decía que la que tenía antes no me gustaba. Aquí tengo mi banda elástica y mi botella de tiempo. Importantísimo tomar agua, importantísimo hidratarse durante todo el día. A veces nos sentimos cansados y no sabemos por qué. A veces no es que hayamos hecho tanto. O sea, de repente se han levantado y ven que son las 10 de la mañana y ya están cansados. A todos yo creo que nos ha pasado alguna vez. Tomen agüita, posiblemente puede ser falta de agüita, deshidratación, solamente que ustedes andan fatigados, cansados. Así que todos los días agua, 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 agua. No cuesta nada, bueno sí cuesta, pero no cuesta nada tomarla. Sale de la llave, ahí te dan esa llavecita nomás y se hidratan. A mí me resulta la técnica, por ejemplo, de tener una botella con agua. Si yo no tengo mi botella de agua, por lo general no tomo agua. Entonces me resulta mucho eso. Ustedes todos tienen una botella para echar agüita en sus casas, porque nosotros les regalamos una botella para el agüita. Yo creo que a casi todos. Ya sea por una vez el DAEM también nos regaló botellitas. Aquí por el departamento de deportes también le hemos hecho llegar botellitas. Entonces yo creo que ustedes cuentan con ese implemento. Llénenla con agüita y así también tienen un cálculo más o menos de cuánta agua toman al día. Por ejemplo, a mí me sirve por eso. En vaso no me llama la atención tomar agua, manía nomás que tiene uno. Me ayuda más tener la botella. Yo por mientras que le hablo, ustedes me escuchan nada más y andan buscando sus cosas, andan buscando su silla, su banda elástica, su camiseta de panty, su panty media, lo que vayan a ocupar para la clase. Entonces a mí me sirve. Yo sé que esta botella es de 700 cc, la lleno y me tengo que tomar 3 al día más o menos para poder tener unos 2 litros y algo a lo mejor. Y así mido. Y de repente tengo sed y tomo harta y de repente paso y la veo ya y me tomo un sorbito nada más. Pero así de a poco va bajando, ¿ves? Hoy día ya llevo toda esta agüita tomada durante el día. Me queda muy poquita. De aquí a la que termine la clase, me voy a terminar ya mi primera botella con agua, 700 cc. Y así, después, durante el transcurso de la mañana, me tomo otra y después en la tarde ya me tomo otra y ahí ya estoy bien. Posiblemente, ustedes saben que yo después de aquí sigo haciendo mis otras clases que requieren un poco más de esfuerzo y posiblemente a lo mejor me quedo corta del agua que necesito tomar durante el día, pero ya por lo menos tengo 2 litros de agua en el cuerpo, que es mejor que tener nada. Vamos, comenzamos. Vamos, primer ejercicio. Bandita al frente, ahí a la altura del pecho, simple la banda. Voy a abrir y voy a cerrar, pero cuando abro no quiero verlos así, no quiero saber qué están haciendo en sus casas. Ya, controlado el movimiento. Abro, controlo, cierro y controlo. Cuando cierro no se me cierra brusco ni junto los brazos. A esta operación se tienen los brazos siempre. Ya. Vamos. Abro y cierro. Aguante ahí, aguanta un poquito. Que este bracito, la idea es que estamos trabajando la espalda. A mí me gusta esta silla porque el espaldar es duro, es tieso. Más que duro es tieso, entonces firme ya. Descanse, para que no sea firme, ¿ven? No como la que usábamos otras veces, que es como acolchadita, entonces uno se va para atrás y se queda ahí y le llega a dar hasta sueño. Esta no, es rígida y derecha, firme. Perdón, ustedes todos saben, ya los que me conocen, que yo soy alérgica, sobre todo en este tiempo me baja toda la alergia.
Pero estamos bien, estamos bien. Vamos, ahora, piernitas. Vamos, la bandita se anuda en las piernas. Bajamos un poquito la cámara para que se vean bien las piernas. Ahí sí, pues, se ve bien ya. Ustedes ya saben que hay que anudar, o sea, la banda no se anuda, sino que ustedes la mantienen ahí firme nomás. La espalda lo más derechita posible, los pies separaditos. Un poquito separamos los pies. Y ahí, ¿qué es lo importante? Separar las rodillas. ¿Quién está haciendo esta fuerza? ¿Qué músculo está interactuando aquí en esto? Nuestros músculos estabilizadores de cadera que los tenemos aquí por fuera, aparte nuestros glúteos. Ya, porque el glúteo no es solamente un músculo, el músculo que todos conocemos, que se ve y se nota. No, tiene más musculitos por el borde, por dentro. Hay más músculos que componen, es un grupo de grupos. Me trabo la lengua. Un grupo muscular. Ay, sí, es un grupo muscular el glúteo, no es solamente un músculo solo. Vamos. Abro y junto. Abro y junto. Hágalo a su ritmo. Lo importante es que usted sienta que el músculo, el glúteo está trabajando, la parte de arriba de la pierna posterior, la del ladito. Está trabajando ahí, está haciendo la fuerza para separar. No se hagan la pega fácil, no se pongan la bandita y que yo no siento nada, que abro y cierro. Pónganle un poquito de resistencia a esta banda elástica y que cueste un poquito abrir y juntar. Yo aquí me concentro, de verdad que de repente estoy haciendo el ejercicio, me concentro. Empiezo a sentir mi cuerpo, empiezo a sentir mis músculos, cómo van trabajando, cómo se tensan, cómo se ponen firmes para poder realizar la fuerza. Vamos, descanse. Ahora sí, la bandita elástica la vamos a pasar por detrás de la sillita. La tomamos de esta forma y sale el brazo adelante. Y también que no les sea fácil o tan fácil que cueste estirarla. La espalda va pegada al espaldar de la silla, no lo despeguen. No hagan este ejercicio porque si no le estamos ayudando al brazo. La idea es que el bracito solo estimulamos el músculo del bracito. Ahí sale solo adelante. No vamos a dar tanto nombre específico del músculo que está trabajando en cada ejercicio, porque a nosotros nos interesa que se haga bien el ejercicio, que se haga el músculo que tenga que trabajar. ¿Ya? No dar tanto detalle, tanta minuciosidad. Así que usted tira hasta que tenga el brazo recto apuntando hacia el frente y la espalda va pegadita ahí. No despegue la espalda de la silla. ¿Ya? Vamos, estire con fuerza. Estire y descansa. Por ejemplo, aquí lo tengo no tan tenso. Ahí sí, me costaría. Requeriría fuerza ya para empezar, pero aquí lo suelto un poquito más y yo siento que mi brazo está realizando bien el movimiento y también se está tensando mi hombro, mi brazo está haciendo la fuerza hacia adelante. Entonces eso tienen que sentir ustedes, que pueden realizar el ejercicio pero que están sintiendo el músculo, porque ya si ustedes lo ponen muy tenso a lo mejor no van a poder hacer bien el movimiento, no van a poder extender bien el brazo, porque va a ser mucha resistencia que va a estar ejerciendo la banda a su movimiento. Entonces yo tengo que poder realizar el movimiento completo y a la vez sentir la tensión en el músculo que está trabajando, que me dice que sí, que está haciendo un esfuerzo para poder sacar ese brazo adelante. Vamos, cambiamos.
La bandita ahora pasa por debajo de los pies. Y van separaditos más o menos a la separación de sus caderas. Si no, una buena guía es separados ahí al ancho de las patitas de la silla. También es una buena guía eso. Tome agüita. Vamos. Yo aquí sí tengo que ponerla un poquito más tensa porque, bueno, de acuerdo a la fuerza que tengan mis cuádriceps también, porque yo sé que hay varios que tienen los cuádriceps o las piernas en un estado de fragilidad que no les permite a lo mejor realizar tanta fuerza con ellos. Pero vamos, mientras vamos haciendo el ejercicio, vamos a ir probando. Por ejemplo, yo sé que yo puedo, no con los brazos, pero estoy tanteando a ver hasta dónde me sube la banda solamente. Y yo sé que mis piernas resisten esta fuerza. Me siento para la derechita, vuelvo a salir. Tanteo usted su banda elástica. Vamos, si cree que lo puede hacer mejor, baje un poquito más y así le ponemos más tensión a la banda 1. Y si son bandas elásticas también de una resistencia baja, no se le puede pedir mucho también. Vamos. Arriba y abajo. Comenzamos a hacer el ejercicio. Me paro y me siento. Mantenga su espalda derechita. Repítalo varias veces al día. Cuando usted esté también realizando, no sé, alguna tarea doméstica, tenga el cuerpo calentito, vaya a la silla, siéntese y se para y se sienta varias veces. Se cruzan las manitos en el pecho y se para y se sienta. Porque mucha que fome llegar un día, pasa y pasa la vida a veces y uno se da cuenta y uno no hace nada por tratar de remediar a veces o por tratar de paliar un poquito los efectos que se van teniendo en el cuerpo mientras uno va avanzando la edad. Y de repente nos llegamos, nos saltamos a ver tele y de repente ya listo, terminó y me voy a parar y ay, cuesta pararse. Entonces la idea es que eso no pase. Pero para eso ustedes tienen que esforzarse. Ustedes son los que tienen que hacer las clases, ustedes son los que tienen que complementar nuestras clases con más ejercicios durante la semana, alimentarse bien. El otro día conversaba con alguien, con una persona, un adulto mayor que me decía, no, yo estoy tan gorda que quiero empezar a bajar de peso. Entonces la noche me voy a tomar un tecito con unas 3 galletitas de agua o la mitad de un pancito sin nada. Entonces uno también de repente empieza a pensar, y yo le decía, pero eso le aporta en algo, ya cuando, bueno, nosotros tenemos que alimentarnos bien durante toda nuestra vida, pero más aún, sobre todo un adulto mayor. Entonces yo le decía, pero ¿cree usted que eso le aporta en algo? Porque a lo mejor, descanse un poquito, porque a lo mejor no se sirve un yogur con fruta, con avena y fruta, una leche, con un sándwich con, no sé, con huevo, con tomate, huevo y tomate, a los que les gusta y a los que pueden comer, porque también hay algunos que les hace mal. Toma agüita. O un huevito, o 2 huevitos. Vamos a hacer una ensaladita de un tomate, un huevito picado si les gusta el huevo duro a lo mejor. Y les va a estar entregando más nutrientes que lo que les entrega un té con un pan solo o con galletas de agua sola, que no la van a acompañar con nada, ¿ves? Entonces ustedes traten de hacer esa elección cada vez que ustedes puedan. Cuesta, yo sé que cuesta, porque por ejemplo, vamos, mantenemos la bandita abajo de los pies, pero ahora vamos a trabajar bracitos. Esa solamente conversa en ejercicio. Está buena la conversa, pero también hay que ejercitarnos, bracitos. Se va a ir el hilo, no se preocupen, pero vamos con los ejercicios. Vamos a llevarlos al hombro. Estiro y llevo, los codos van pegados en el cuerpo y subo. Ustedes este ejercicio lo saben hacer. Saben que cuando subo, la muñeca va neutra, no se mueve, ¿no? Va quietita ahí. Hasta donde llegue nomás.
es porque sentir la fuerza que hace el músculo, que hace el bíceps en este caso. ¿Ya? Vamos, estaba conversando de eso. Ustedes saben que yo nutricionista no soy, ni mucho menos, pero sí este consejo muy a grandes rasgos se los puedo dar. Hagan una elección cada vez que van a comer, cada vez que van a llevarse algo a la boca. Hagan una elección y una buena elección. Eso no quiere decir que si, pucha, a mí me gustan los completos y de repente me voy a comer uno, no me va a hacer mal. Al menos que yo tenga algún ingrediente que me hace mal a la guata. Pero, o si quiero de repente comer una pizza, o si, no sé, pues voy a cumpleaños de mi nieto y tienen comida chatarra y si a mí me gusta, eso no quiere decir que no la pueda comer. Pero, por ejemplo, esas elecciones entre tomar un té pelado con galletitas de agua, que sí que no me va a aportar ningún nutriente, y comerme una ensalada, un huevo, no sé, algo así. Y le puedo poner el pancito también, pero todos los nutrientes que me estoy comiendo a través de la ensalada, del huevito o de alguna otra cosa que ustedes le quieran poner, eso es lo que me va a valer. Entonces háganlo, cada vez que puedan elegir, elijan por algo bueno. Cuesta, ¿por qué cuesta? O sea, a mí también me cuesta. Cuesta hacerlo porque uno no tiene el hábito. Por eso cuesta hacerlo. Entonces cuando uno a veces llega con hambre, ustedes también son bien ocupados, algunos tienen hartas cosas que hacer. Entonces cuando uno anda haciendo algún trámite y llega con hambre en la casa, a la hora de 11 o a la hora de almuerzo. La hora de almuerzo es más complicado, que el almuerzo, por ejemplo, lo deja hecho, lo tiene listo. O sabe lo que va a hacer, pero a las 11, que uno se puede comer algo más rápido, el desayuno, uno llega y pesca cualquier cosa y se la come, y a mí me pasa. Y después que se hace el hambre, yo digo, ay, ¿por qué me comí esto? Me podría haber comido otra cosa más sana. Y después que se pasa el hambre, llega ese pensamiento lógico. Antes no, el cuerpo solamente piensa y el cerebro en saciar esa hambre con lo que sea. ¿Y qué viene? Lo más rico que le gusta a uno, lo más que le gusta a uno. Algo rico, alguna galletita, no sé, pan con mantequilla, que a mí me encanta, y mermelada. En vez de a lo mejor, claro, comerme el pancito con otra cosita más sana, el huevito, como les decía, o con un tomatito, con algo más sano. Pero ustedes hagan eso. Ya por último, cuando una persona se los dice, es más fácil, yo a lo mejor lo retengo un poco, a mí me pasa. A mí también, la nutri, yo estaba viendo la seca de Dani, y ella me decía, me ayudaba a darme mis comidas, y ya lo tengo en la memoria, por lo menos lo tengo en la mente. Entonces yo trato de organizarme antes, que no me pille el hambre así, me pilla también de repente y lo hago, pero trato de organizarme. Ella por lo menos no lo sabe, lo tiene presente. Así que ustedes igual tengan siempre eso presente, las elecciones que están haciendo antes de comer, antes de decidir qué van a comer. Además que ustedes también les dan esa sopita en el consultorio, esas cremas de verduras, de legumbres, que son muy buenas nutricionalmente. Aprovechenlas, háganlas, pónganle un fritito encima, pónganle un huevito, pónganle algo que les guste, que les llame la atención, alguna ensaladita rica, combínenla y aprovechenlas. Eso. Bueno, así que lo que yo les digo, muy general, yo nunca les voy a dar un plan nutricional ni alimenticio porque no lo sé. Pero sí tengan en cuenta eso a la hora de elegir su comida. ¿Ya? Vamos, cambiamos. Pasemos ahora a las piernitas. Mantenemos la bandita aquí. Y tirante. Los brazos no se mueven, los brazos van quietos. ¿Qué voy a hacer? Llevar la rodilla al pecho y estirar fuerte. No sé, los que manejan a lo mejor como si fuese el freno, como si la vida dependiera de eso. Ahí, aprieto hacia abajo. ¿Ven? Si se dan cuenta, mi rodilla y mi pierna es la única que se mueve. Mis manitos están aquí quietas. Yo no las muevo, las manos están haciendo fuerza, sí, para sostener la banda, pero no la tiro hacia mí en ningún momento. Están ahí quietas y estiro la rodillita hacia abajo y hacia adelante. Vamos, aguanto ahí. Estuvo buena la conversación de hoy día, ¿eh? No saben cuánto me gustaría que ustedes estuvieran aquí también para conversar todos juntos estos temas. Para que me dieran también su punto de vista, lo que ustedes piensan, para ir intercambiando ideas. Lamentablemente no se puede. El otro año ya podremos hacerlo si Dios quiere. Estire esa rodilla. Vamos, cambio.
Vamos, lentito, concéntrese en usted, concéntrense en los músculos que están trabajando en este movimiento. Sienta su cuerpo. Estire esa rodilla hacia abajo y hacia adelante. Estírela, estírela, estírela. Vamos, descanso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Blandita, que sea bien suave, bien blandita. Voy a subir un brazo, a bajar. Voy a subir el otro, va a bajar. La idea es que suba aproximadamente a la altura del hombro y baje. Vayan por mientras ustedes viendo la tensión de su banda y los dos bracitos hagan la misma fuerza para subir, no que a uno a lo mejor me cueste mucho y el otro blandito. Que los dos hacen la misma fuerza aproximadamente para subir y bajar. Si ya vieron todos esos factores, vamos ahora realizando el ejercicio. Si a usted le cuesta un poquito más, o si de plano siente que con la banda elástica no puede, tiene unos bracitos bien frágiles y tiene que empezar a hacer un poquito más de ejercicio con pesa para ir trabajando sus brazos. Pero si por mientras no puede, hágalo sin peso. ¿Ya? Hágale el mismo ejercicio sin peso, pero a lo mejor hágalo un poquito más lento para que el bracito se vea obligado para que el músculo que realiza ese movimiento se vea obligado a mantener un poquito más la tensión. Mientras subo y bajo, voy subiendo lento, bajo lento. Entonces el músculo durante todo el recorrido está ahí, tenso. ¿Ven? Y los que no, los que puedan, lo hacen con la bandita. Porque también a veces tenemos lesiones, a veces nos caemos, estamos de a poquito rehabilitándonos el brazo, cuesta moverlo. Entonces también movimientos sin peso son muy buenos para ir recuperando la movilidad articular que teníamos antes del accidente. Y el que ustedes no se hayan tenido un accidente no quiere decir que van a quedar inmovilizados de por vida. Bueno, depende del diagnóstico médico, sí. Pero si les dicen que no van a quedar con ninguna secuela, que pueden hacer su vida cotidiana normalmente, háganla. Esto retomen de a poquito, pero retómenla. Yo también tuve una fractura y me costó mucho. Fue en el pie, me costó mucho por susto. Me daba miedo volver a caminar normal, a pisar, a dar el paso con fuerza, me costaba. Entonces yo también lo entiendo a veces, que cuesta, después de una lesión cuesta retomar. Y cuando a veces no nos duele, retomamos muy brusco y vuelve a doler. Entonces es muy complicado. Vamos, ejercicio hemos estado haciéndolo hoy día. Cortito, bien pausado, bien conversado. Espero que les haya quedado un poquito de todo lo que conversamos durante la clase también. Y lo pongan en práctica. Y también ustedes algunos se pueden impactar a veces el cuerpo tampoco no necesita tanto a veces, tanta cantidad de comida, a veces le ponemos más. Yo hablo con conocimiento de causa, porque ustedes saben que yo soy buena para comer, entonces a mí me pasa eso. Vamos, dejamos la bandita elástica al lado, nos damos un fuerte aplausito y ahora vamos a elongar también un poquitito. Tome agüita. Porque también el sobrepeso, ahí está la otra cara. Vamos a estirar la pierna y vamos a dirigirnos. Nuestra pierna de apoyo, vamos a dirigir el cuerpo hacia adelante, la punta de pie mirando al techo. Entonces ahí está la otra cara también, pues, el sobrepeso. Ya es solamente tener una circunferencia de cintura abultada nos trae riesgo cardiovascular, solamente ese pequeño factor. Entonces imagínense ya estar en un grado de obesidad, sobrepeso. Vamos, vuelvo atrás. Más aún, entonces tengan ustedes todo eso en cuenta. A veces vemos a alguien muy delgado y decimos, estará enfermo.
pero no está enfermo, eso está normal nomás, pero somos nosotros que estamos tan acostumbrados a ver gente sobrepeso que vemos a alguien muy flaquito y decimos, hoy tendrá algo, le pasará algo. Y no es así. Vamos, nos sujetamos de la silla, del espaldar, me traba la lengua, del espaldar de la silla y inclinamos hacia el tronco. A mí me pasa con mi hijo siempre. Yo lo he llevado a médico y todo porque es muy flaquito. Y el médico me dice, no, está normal, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ver niñitos gorditos, más sobrepeso, que vemos niños flacos y nos asustamos. Así que la invitación de hoy día es a cuidar la alimentación que están teniendo. Ya, a alimentarse mejor. Vamos arriba, estiro. Cabecita al cielo, también vista al cielo, cabecita atrás. Entonces hay que, todo tiene que ser un complemento, recuerden. Yo se los digo esto, porque yo también lo estoy tratando de poner en práctica ahora, porque también llevemos acá. Tengo malos hábitos alimenticios, ¿para qué les voy a mentir? Pero estoy tratando de mejorarlo de a poco, porque cuesta mucho. Imagínense toda una vida, más de 30 años yo, comiendo de más. Vamos, suelto suavecito y cambiamos de lado. Entonces cuesta mucho, yo lo entiendo a todos los que me dicen que cuesta, a mí también me cuesta un montón. Vamos, vuelvo al centro, suavecito, tomo aire. Boto. Ahora tomo aire nuevamente. Lleno los pulmones de aire, boto. Una más. Boto. Y ahora sí, fuertísimo ese aplauso para todos ustedes que estuvieron en la clase del día de hoy, los que también, los que le hicieron a las 10 de la mañana y los que se van a sumar después también, porque yo sé que hay varios que la hacen punto, están ahí esperando la clase. Ahora sí, yo siempre les pido disculpas por el WhatsApp cuando me avisan, pero de repente hay cosas que se nos escapan de las manos y las clases se atrasan y salen un poquito más tarde, pero ustedes saben que nosotros las clases las grabamos antes, un día antes o varios días antes, para que esté la clase ahí a tiempo para ustedes, porque yo sé que hay algunos que son las 10 y ¿qué pasa con la clase, profesora? Pucha, y ahí nosotros llamando aquí a otro, ¿y qué pasó con la clase? Ya que YouTube, no sé, nos pilló una canción que copyright le llaman ahora, y claro, y me retan a mí también, ahora me están retando porque traigo canciones que tienen copyright y después hay que silenciar la canción. Que no, y por eso pasa de repente que no hay música en el video, se silencia la canción y ahí se demora también y hay que volver a subirlo, parece. Yo ando igual que ustedes, no cacho, yo vengo con mi clase y después me retan. Bueno, una infinidad de cosas que pueden pasar, que la clase se atrasa un poco, pero las clases están grabadas de antes, entonces no es porque no esté grabada la clase, no esté hecha, no hayamos olvidado ustedes, sino que pasó alguna cosa y se atrasó. Entonces aquí pongo la cara delante de todos ustedes y les pedimos disculpas, pero también les agradecemos que ustedes nos avisen, nos digan ¿qué pasó con la clase? No está, entonces nosotros chudas son las 10 y ya algo pasó. Van, la revisan, no yo, porque yo no hago eso. Hay otras personas que también nos ayudan y ellos, los chiquillos, ven ahí qué pasa y tratan de subirla lo antes posible y solucionar todo lo que pueda pasar. Así que síganos avisando cuando no estén las clases para poder ir solucionando lo antes posible y ustedes no tengan que esperar tanto rato ahí, porque yo sé que hay varios que están a las 10 de la mañana esperando la clase. Hay otros que llegan y la hacen en la tarde y ahí ya está todo solucionado. Ellos llegan y se conectan y la clase está lista. Pero los que se conectan a las 10, que es la hora en la que se realiza la clase y es la hora que esperamos que todos estén ahí, no está la clase. Así que mil disculpas, mil perdones, pero son cosas realmente que se escapan de nuestras manos. Ahora sí me despido, les mando un fuerte abrazo a todos, un besito a cada uno de ustedes, a los que ven y a los que no ven las clases. Que estén muy bien, sigan cuidándose, realicen ejercicio, complementen las clases con algo más, tengan pendientes siempre su alimentación, hagan buenas elecciones aquí en Casa Herrera Cuchillo de Palo, pero ustedes alimentense muy bien, ¿ya? Yo siempre les digo, a veces no vean de quién viene, sino que reciban las cosas con amor, con cariño, hagan las suyas y lo más importante, pónganlas ahí en acción y hagan ustedes lo que corresponde. Que estén muy bien, nos vemos el jueves, así que
Chao, chao. Me despido de todos.